ustedes una vez más. Felicito a cada papá que dispone de este tiempo para traer a su hijo acá a la iglesia para que crezca. Seguramente usted está tan preocupado como el pastor del futuro de sus hijos, y entonces es oportuno que usted desde ya vaya formando el carácter de Cristo en su hijo, para cuando lleguen los momentos difíciles, los cuales todo parece indicar que se avecinan, pues su hijo, siendo un adolescente, un joven o un adulto, pues pueda echar mano del evangelio y poder sobrevivir para los tiempos futuros que les espera. El título de hoy que quiero compartir con ustedes es: evita el naufragio en tu vida. Evita el naufragio en tu vida. Sin embargo, esto es un título que quizás nosotros podamos verlo de una manera un poco como que nosotros tenemos el control. Pero ¿cómo nosotros podríamos evitar naufragar en la vida? ¿Cómo nosotros podríamos evitar los desastres que muchas veces interrumpen nuestra tranquilidad, nuestro estado emocional, que de una u otra forma nos ayudan no tanto a disfrutar del evangelio, sino que cooperan, diría yo, de una u otra manera para nosotros retroceder? Hace algún tiempo escuché de un grupo de personas que decidió navegar. Sin embargo, un anciano muy experimentado en cuestiones de la navegación le dijo a este grupo de jóvenes: por favor, creo que no es el momento en el cual ustedes deben navegar. Yo más o menos conozco el mar, conozco también las temporadas, y todo lo que parece indicar para ustedes que está bien, no está tan bien. Pero estos jóvenes valerosos, deseosos de tener una experiencia tan grande e inolvidable para ellos, se lanzaron al mar. Llega la tempestad tan grande que tienen que evacuar a toda la costa, y este anciano se preguntaba qué habrá sido de la vida de estos chicos intrépidos. Pasaron unos días y la tempestad se dio, y toca la coincidencia que la primera persona que halla los restos de la embarcación es este anciano. Para él fue una experiencia muy dura. Jóvenes apenas estaban comenzando a vivir, no hicieron el caso suficiente para evitar una tragedia en su vida. Los cuerpos nunca aparecieron porque la tempestad azotó tan fuerte que lo único que pudieron encontrar fueron restos que flotaban a la mar y llegaron a la orilla. Dios les envió una persona con experiencia para que evitaran ese gran naufragio. Pero así pasa muchas veces en nuestras vidas. Otros llegan a nuestras vidas y nos quieren evitar una tragedia por la experiencia que ellos tienen. Al fin de cuentas, no podemos, porque el deseo de querer terminar el proceso en el cual nos embarcamos pesa mucho más que lo que ellos nos quieren evitar. A veces tenemos que seguir adelante porque prometimos terminar una cosa y queremos lograrlo. No importa quién nos está diciendo que nos detengamos. A veces no queremos retractarnos porque el orgullo pesa mucho y sí o sí tenemos que seguir hacia adelante. En otras ocasiones no queremos quedar mal ante las personas a las cuales le dijimos: cuenta conmigo, aquí estoy yo, para lo que tú me necesites, vamos a echar adelante el proyecto. Así hace que sigamos adelante como estos jóvenes que no escucharon al anciano, que dominaba en cierta medida o tenía experiencia en cuanto a las estaciones del mar. De manera que el apóstol Pablo, como discípulo de Cristo, ya está entrando en su última etapa de la vida. Lo que quiere decir que es un hombre con vasta experiencia, no solamente en el evangelio, sino en el transporte de aquella época, en el transporte marítimo. Ya para el entonces, cuando Lucas escribe Hechos, que lo escribe en el año 63 aproximadamente después de Cristo, ya el apóstol Pablo había sufrido 3 naufragios. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo en cierta medida tenía conocimiento de navegar. Y uno de los deseos del apóstol Pablo era evitar no solamente que las personas fueran al infierno predicando el evangelio, sino también evitar de una u otra manera cualquier daño, incluyendo la pérdida de la vida o daños materiales, ya que uno de sus deseos, aparte de querer que se salvaran,
era ese. Abre tu Biblia en Hechos capítulo número 27, del 1 al 12. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entraron a Pablo y algunos otros presos y a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Lucas nos narra el viaje del apóstol Pablo hacia Roma después de su apelación. Termina el juicio frente a Berenice, Festo y Agripa. Y el apóstol Pablo se embarca en su apelación para Roma, y evidentemente para llegar a Roma desde donde estaba tenían que irse en un barco. Sin embargo, Dios continúa guiando al apóstol Pablo hacia Roma con el objetivo de que éste testifique. Sin embargo, ya el apóstol Pablo, desde allí, después del juicio hasta Roma, el apóstol Pablo está presente en algunos impedimentos. Y estos impedimentos no son más nada que la confirmación, una vez más, de que Dios estaba con Pablo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar naufragar en la vida? Número uno, observaremos cuando las cosas son contrarias. Sabemos que Lucas se encuentra en la embarcación porque nos está narrando en primera persona, lo que hace que esté pendiente de lo que Pablo no solamente dijo en el juicio, sino todo parece indicar que en aquel entonces se le permitía a un ciudadano romano viajar en calidad de preso con sus amigos. E inclusive parece que también se le permitió al apóstol Pablo que Lucas viajara con él. Recordemos, quizás usted no lo sabe, pero es importante que lo sepa, Lucas es médico e historiador a la vez. El nosotros que él menciona en el verso número 1, aquí lo introduce como él mismo estando presente. Y no es que hubiera dejado al apóstol, sino que Pablo, debido a que tuvo que estar preso, Lucas tuvo que distanciarse, pero estarían pendientes todo su equipo de la vida del apóstol Pablo. Lo que quiere decir que Lucas no se separó de él, a menos en el tiempo que el apóstol Pablo fue arrestado, y ahora se vuelven a reencontrar para ir a Roma en cuanto a la apelación del apóstol Pablo. Sin embargo, encontramos un centurión en medio de la escena, a Julio, que se comportó de manera bondadosa, parecida a la bondad que mostró Claudio Lisias, otro centurión en Jerusalén. Sin embargo, su bondad lo llevó a no ver los vientos contrarios que estaban azotando la nave, tristemente. Julio era el centurión que acompañaba a Pablo a Roma. Estaba a cargo de ese recluso. Era una persona que tenía a cargo 100 soldados. No estamos hablando de una persona que no tiene autoridad. Todo lo contrario, tenía suficiente autoridad. Los amigos que describe Lucas, que estaban con él en el barco, que Julio le permite
que vaya a sus amigos y que de una u otra manera sirviera como de aliento, de ánimo, porque hasta en ese momento Dios continúa orando a favor del apóstol Pablo. Le permite que vaya con sus amigos a Roma para que le sirvan de aliento. Y esa es la importancia que nosotros tenemos que aprender cuando nosotros estamos en dificultades. Un amigo te apoya, un amigo te ayuda. Y Dios siempre nos rodeará de personas para que nos alienten en los momentos más difíciles que tuviésemos que atravesar. Hechos 24, miren lo que dice. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Todo este equipo estuvo pendiente con el apóstol Pablo de todo su proceso. Por otro lado, en aquel tiempo los barcos no eran de motores como los que hoy nosotros estamos acostumbrados a ver. Eran barcos que se movían con dirección al viento. Era el viento el motor. Cuando Pablo les dice que sus vientos son contrarios, es como que Pablo en el siglo XXI le estuviese diciendo: oye piloto, oye timonel, el motor no arranca, no podemos salir, así que por favor vamos a detenernos acá porque no podemos zarpar. En aquel tiempo el apóstol Pablo le estaba diciendo: si ustedes quieren navegar, ustedes tienen que entender que esto es contrario. Lo que quiere decir que el motor no arranca. Tú quieres ir para allá y el viento viene para acá. No tiene sentido. Ellos tenían suficiente conocimiento de la navegación. Ellos eran testigos de que los vientos eran contrarios porque ese era su motor. El motor no arranca. En 2 ocasiones Pablo les dice: oye, los vientos son contrarios, vamos a tener pérdidas. Y una de las cosas que puede pasar desapercibida en nuestras vidas es no ver cómo Dios orquesta la forma y la manera en la que nosotros debemos predicar el evangelio. Pablo era un hombre que no desperdiciaba oportunidad de predicar el evangelio. Pablo era un hombre que no veía los acontecimientos de su vida, contrario quizás a la perspectiva humana, como un impedimento para no predicar el evangelio, sino todo lo contrario. Pablo aprovechaba cada momento para enseñarles el evangelio. Un hombre con experiencia como el apóstol Pablo, que ya había andado en otras ciudades conocidas por él mismo y por su equipo, lo que hace que en cierta medida el apóstol Pablo tuviese conocimiento de lo que estaba aconteciendo. Los vientos son contrarios. Abre tu Biblia para que vean la experiencia de fondo que el apóstol tiene en Hechos 21 del 1 al 3. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hasta Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar su cargamento allí. No estamos hablando de una persona que sabe mucho de esto, pero que en cierta medida Pablo tenía una experiencia porque ya había navegado de ciudad en ciudad predicando el evangelio. No era la primera vez que el apóstol Pablo se subía en una nave. El criterio de Pablo, sin embargo, no valió para nada y el centurión decidió continuar el viaje. Sin embargo, tener que aceptar la decisión errada del centurión, del patrón del barco y del timonel, aún para estar involucrado, sabiendo a dónde iba a parar todo eso, sabiendo Pablo que su vida, estas personas por tener autoridad la estaban poniendo en peligro, y ver cómo esa decisión errada es tomada por parte de personas que tienen autoridad y formar parte de ese desastre que se avecina, me imagino que pudo ser una experiencia muy triste para Pablo. Que te involucren en un desastre que otros por autoridad deciden tener. Es una experiencia muy triste. Así se encontraba Pablo, siendo un reo, diciendo lo que se avecinaba, lo vamos a ver el domingo que viene, y simplemente por no tener autoridad ni ser el dueño del barco, lo involucraron en un desastre. Los vientos eran contrarios. En 2 ocasiones Pablo lo ve, Lucas lo escribe. ¿Qué más necesitaban para no seguir? ¿Qué más necesitamos nosotros cuando Dios nos muestra
que no debemos seguir con una mala relación amorosa. ¿Qué más necesitamos nosotros cuando algún pecado nos azota? ¿Qué más necesitamos nosotros para no seguir con un negocio que no honra a Dios? Me pregunto y te pregunto hoy, ¿qué más tú necesitas cuando los vientos son contrarios? Por tanto, cuando te veas en esa situación y te toque seguir adelante por la condición en la que te encuentras, quizás tienes un matrimonio en el cual uno de los cónyuges no es cristiano, pero no tienes autoridad de hacer cambiar las cosas. Tú estás consciente del desastre que va todo, incluyendo la familia. Descansa en Dios. O cuando en el trabajo quieren hacer una cosa que tú estás consciente que no tendrá buenos resultados, pero no tienes autoridad para cambiar la idea del jefe o la jefa, descansa en Dios. A veces nos involucran por la condición en la que nos encontramos y tenemos que sufrir el mismo daño que esas personas en su ego, en su autoridad y en su prepotencia han dispuesto a hacer. El apóstol Pablo estaba allí viendo cómo estas personas, teniendo conocimiento de la mar, como navegantes que eran, decidieron continuar navegando aún cuando los vientos eran contrarios. Tú te preguntarás, ¿habrá sentido común? Sí, seguramente no hay sentido común. Te lo pongo un poquito más gráfico. Ellos están caminando en contra del viento y el viento es su motor. Eso no es sabiduría, eso es necedad, porque ellos se tienen que mover de acuerdo al viento. Es el viento quien movía el barco. Ellos no podían organizar el viento a su favor, era imposible. Pero aún así persistieron. Por lo tanto, lo que sí no podemos dejar de decir y hacer es lo que el Espíritu Santo puso en nosotros. Aunque seamos reos, aunque no tengamos autoridad, o aunque estemos en cualquier situación. Las cosas son contrarias y no debe seguir. Los vientos estaban soplando de forma contraria y ellos no debían seguir. Lo está diciendo un reo. Un preso está diciendo una verdad. Por eso, lo que Pablo estaba aconsejando no era una cuestión emocional. Ni siquiera el apóstol Pablo estaría evitando llegar a Roma. O quizás diciendo, bueno, este hombre quizás lo está diciendo porque no quiere llegar a Roma. No, para nada. Quizás alguno pensó y dijo, ¿qué sabe este hombre? ¿Qué sabes tú, preso? Tú estás hablando con personas que saben, que tienen experiencia, o es primera vez quizás que tú piensas que yo navego así con estos vientos. En otras palabras, estaban conscientes que no debían seguir y poner sus vidas en peligro y tener pérdidas cuantiosas de las cosas materiales. Pablo les estaba evitando eso. ¿Qué más necesitaba? Muchas veces hay cosas que Dios nos envía para detenernos, eventos, sucesos a nuestro alrededor. Muchas veces sabiendo que lo que vemos no es bueno y escuchando a otros que nos dicen que no es bueno, somos como este centurión. Trató con benevolencia a Pablo, mas prefirió no escucharlo. Trató con benevolencia a Pablo y no escuchó al que trató con benevolencia. Pero no hacemos caso. Por lo tanto, debemos enfrentar el naufragio en nuestras vidas. Porque después que naufragamos en la vida, es cuando nosotros adquirimos la conciencia de escuchar y estar atentos, porque no queremos experimentar otro naufragio más. Para esto quiero darte dos aplicaciones. Número uno, los sucesos serán un motivo para ver cómo Dios obra en nuestra vida y en las vidas de otros. Cada suceso, aún tú estando consciente que no es bueno y tú decides avanzar, será un motivo por el cual Dios te acercará más a Él. Y número dos, que no nos escuchen, aunque tengamos experiencia, será para ellos una oportunidad de conocer a Dios. No importa la condición en la que tú te encuentres, no importa si no tienes autoridad, no importa si no eres nadie, si estás preso como el apóstol Pablo, no importa. Tu experiencia y la convicción del Espíritu Santo es suficiente para poner en los oídos de aquellos lo que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti. Entonces, ¿cómo podemos evitar naufragar en la vida? Número uno,
observaremos cuando las cosas son contrarias. Y número 2, meditaremos. Observaremos y meditaremos en el criterio de los que tienen experiencia. Pablo era digno de escuchar, aunque no fuera piloto ni patrón del barco. Pero cuando dejamos de escuchar a los hombres que Dios ha puesto para guiarnos y para ayudarnos a nuestro lado, tenemos que sufrir daños físicos y muchas veces daños materiales. Y esto era lo que el apóstol Pablo no quería que ninguno de la embarcación sufriera. Sin embargo, el centurión se dejó llevar por el criterio del piloto y el patrón de la nave, dándole a ellos el crédito de la decisión. Pablo le dice qué es lo que debían hacer. Lo está diciendo un reo que va a ser sentenciado, que él lleva bajo custodia. Entonces, al llegar a donde está el piloto y el patrón, les dice: hay un reo que dice que no debemos continuar. No le hagas caso. Si es guayaco, haz así. No le pares bola. ¿Qué sabe este reo de navegación? Yo tengo 10 años de experiencia. ¿Quién lo dice? No el reo que estuvo en el juicio con Agripa, con Festo y con Berenice. Ese hombre está loco. Al fin de cuentas, estaba trastornando al mundo entero. Y ahora viene ese loco y le dice a esos navegantes con experiencia: oye, no deben continuar. ¿Le van a creer? Pero escuche esto, IFG. Si usted fuera el patrón del timonel y el centurión, tampoco iba a creer. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos gusta creerle a las personas que visualmente nos impresionan. Y un preso, en calidad de preso, no impresiona a nadie con la mejor idea posible. Pero esa vista es humana. Quien estaba allí era un preso por el Evangelio y era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Abre tu Biblia en Hechos 27, del 10 al 11, pero lo voy a leer en la NTV para que lo comprendas mejor. Les dijo: señores, Pablo, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. La Reina Valera lo traduce como perjuicio. Es un estado turbulento que resulta en lesiones y destrucción. Pablo estaba tratando de que no solamente perdieran sus vidas, sino que también perdieran todo el cargamento, toda la inversión, toda la compra que llevaban en el barco para Roma. Además, era peligroso navegar el Mediterráneo en aquella época. Ellos tenían conocimiento de lo que Pablo decía, pero decidieron embarcarse. Ellos estaban navegando aproximadamente entre noviembre y marzo, y el Mediterráneo en aquella época era muy turbulento. No podían continuar. Debían pensar que estaba diciendo el apóstol Pablo, pero Pablo ya había experimentado 3 naufragios, como te había dicho en la parte introductoria. 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Y esto lo sabemos porque primera carta de los Corintios se escribe en el año 55 después de Cristo. Lo que quiere decir que Corintios, se escribe primero que Hechos, que se escribe en el año 63 después de Cristo. Corintios nos ayuda a entender que cuando Lucas escribe eso, ya Pablo había naufragado 3 veces. La persona que estaba allí diciéndole: no podemos continuar porque los vientos son contrarios, era una persona que había naufragado 3 veces. Sabía lo que estaba diciendo. Ciertamente su consejo no era emocional. Su consejo estaba basado en una experiencia de fondo. La palabra griega que se traduce como veo en la Reina Valera, en el verso 10, capítulo 27 de Hechos, quiere decir percibir por experiencia previa. Pablo tenía una experiencia, pero también tenía todos los hechos a su favor para decir: no podemos continuar. Podemos perder la vida. Las cosas materiales se pueden recuperar, pero la vida, que te involucren en esa decisión. Me imagino cómo se puso el corazón del apóstol Pablo.
Eso hizo que seguramente en ese momento tuviese más dependencia del Señor. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Aún en calidad de preso, esto nos ayuda a nosotros a comprender y ver la fidelidad de Dios. Dios no nos quita el Espíritu Santo. Que no nos escuchen no tiene nada que ver. Que hagan lo contrario a lo que tú sientes por experiencia, que le debes decir para evitarle a las personas un desastre, un naufragio en la vida, no quiere decir que no tengamos el Espíritu Santo, ni tampoco quiere decir que Dios no está obrando. Sí, Dios sí está obrando. Cuando te permite la caída por la terquedad en la cual estas personas decidieron continuar. En el Antiguo Testamento también vemos esta triste experiencia. Éxodo 9, del 20 al 21. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus ganados, a sus siervos y a sus ganados en el campo. Más adelante continuamos leyendo lo que aconteció. No hicieron caso. Llega la palabra, Moisés dice lo que va a pasar, pero ellos prefieren no hacer caso. Entonces, si no haces caso, tendrás que enfrentar lo mismo que enfrentaron estos navegantes y lo mismo que enfrentaron los siervos de Faraón. Una de las maneras en las que evitamos naufragar en la vida es viendo el mal y apartarnos de él. Proverbios 27:12. El hombre prudente ve el mal y se esconde. El simple, como el centurión, como el patrón y el piloto, siguen adelante y pagan las consecuencias. Así que el consejo de Dios es esencial para alcanzar la sabiduría y es digno de confianza para que nos oriente la vida. El simple es el que no escucha. El simple en la Biblia es la persona que no escucha el consejo. Y cuando no escuchamos el consejo que nos dan, tenemos que enfrentar las consecuencias. Te lo pongo un poquito más sencillo. El consejo que les doy a ustedes no es para beneficiarme yo. Y como pastor y consejero, no me queda otra cosa que esperar las consecuencias. A Pablo no le quedó otra alternativa: esperar las consecuencias. Lo vamos a ver el domingo que viene, cuando más adelante Pablo les dice a ellos: ¿ustedes se recuerdan lo que yo les dije? ¿Que no deberíamos continuar? Pero Pablo tenía que llegar a Roma y testificar de Cristo. Pero también tenía que enseñarles a esas personas que Dios les había dicho que no podían continuar. Ellos se salvaron por la promesa que Dios había hecho en Pablo, así como Lot en Sodoma y Gomorra. No los voy a salvar a ustedes porque ustedes son buenos. Los voy a cuidar a todos porque hay uno allá adentro que yo le prometí algo. Y ese uno les quiso quitar a ustedes el mal que se avecinaba para sus vidas. En esa embarcación había uno. Había muchos, un equipo completo, que sus nombres estaban en el libro de la vida. Pero había uno específicamente que se llama Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, que tenía que testificar en Roma. Y por amor a ese uno, él salvó muchas vidas. Así es Dios de fiel. Por lo tanto, ignorando el consejo del apóstol Pablo, continuaron. Pero si continuamos estando conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice, nuestra actitud posterior será contraria a esa misma palabra del Señor. Proverbios 14:12, miren lo que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, aunque los vientos sean contrarios, pero el final es camino de muerte. El hombre que conocía a Dios era más sabio que los hombres que conocían el mar, porque no se trata del conocimiento secular que uno tenga. Podemos ser muy sabios secularmente y muy analfabetos espiritualmente. Sé que estos son palabras un poco fuertes, pero no te quiero engañar. El hombre que estaba allí sabía más de Dios, que creó el mar, que creó el viento, que creó la tormenta, que creó la madera del barco, que los que estaban encima del barco dirigiendo el barco. Así pasa muchas veces.
Muchos, debido a la condición en la que se encuentran una persona, prefieren darle crédito a otros que no son guiados por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo este bondadoso centurión, que le permitió al apóstol Pablo disfrutar quizás hasta una cena en calidad de reo con sus amigos. Quizás Lucas aprovechó ese momento para hacerle a Pablo unos exámenes médicos y demás, y Pablo tuvo un refrigerio con sus amigos. Pero este preso estaba evitando una tragedia. Este preso no es cualquier preso. Este preso es un hombre de Dios. Por eso es preferible escuchar a los hombres de Dios, no a cualquier persona. Escuchar a cualquier persona nos llevará a muchos naufragios en la vida. Y eso es lo que Pablo nos enseña. No sabían que aún todo aquello, como toda la vida del apóstol Pablo, había sido orquestado por Dios, como todos los eventos anteriores en los viajes del apóstol Pablo. Y un ejemplo de ellos es Hechos 16, del 6 al 7, miren lo que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo impidió. El hombre que estaba en el barco estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Ya habían zarpado de varios lugares, y en cada lugar que llegaban, los que decidían zarpar, los vientos eran contrarios. Por lo tanto, la persona que estaba allí era una persona de experiencia. Había naufragado 3 veces. Nosotros debemos ser sabios, porque muchas veces Dios quiere evitar caídas y naufragios en nuestras vidas. Pero para eso necesitaremos escuchar a personas con experiencia, no a cualquier persona. Y aquí es donde se juega un papel muy importante, el discernimiento espiritual. Porque de lo contrario nos vamos a comportar como como Julio, como el piloto y como el patrón. El patrón, su barco era de él. Yo soy el dueño, ¿quién me lo dice? El piloto era el que manejaba. Yo sé conducir. El centurión era el que estaba a cargo del reo. 3 personas con diferentes personalidades, diferentes características, demostrando su ego y su incompetencia, estaban llevando al hombre de Dios a un desastre. Al fin de cuentas, el patrón es el dueño. ¿Quién eres tú? El barco es mío. El piloto, ¿cómo tú me vas a mí a enseñar a conducir? ¿Cómo tú me vas a dirigir mi matrimonio? ¿Cómo tú vas a enseñarme a criar a mis hijos? ¿O cómo tú me vas a decir lo que tengo que hacer? Yo tengo el timón. Yo sé cómo ando. Aparte de eso, llevo muchos años manejando. El barco es mío. ¿Tú tienes algún barco? No, estoy preso. ¿Alguna vez has comprado un barco? No tengo dinero. Entonces, aquí en esta embarcación va esta cifra invertida. Háblame de ti. ¿Qué negocio tú tienes? No, ninguno. ¿A qué te dedicas? A predicar el evangelio. ¿Qué sabe este hombre? No le hagas caso. Dios estaba evitando que naufragaran en la vida. Pero cuando Dios quiere herir nuestro ego y nuestro orgullo, lo hace. El domingo que viene vas a ver este naufragio, que ya tengo el título: cuando los vientos contrarios no nos dicen nada. Ese es el título del domingo que viene. Cuando los vientos contrarios no nos dicen nada. Contradictorio el título, ¿no? No te lo pierdas el domingo que viene. Tuvieron que pagar un precio muy alto, muy alto, porque muchas veces, por nuestra condición en la que nos encontramos, no tenemos autoridad en el matrimonio, no tenemos autoridad en el trabajo, no tenemos autoridad en ciertas áreas de nuestras vidas. Sabemos a dónde está llevando todo lo que ya se predispuso a hacer él o ella, y nosotros tenemos que embarcarnos en ese naufragio a expensa del desastre que se viene. El apóstol Pablo sabía todo esto. Una persona con experiencia,
se estaba evitando un desastre. Para eso, número uno, escucha a las personas que llevan una vida guiada por el Espíritu Santo. Escucha a las personas que llevan una vida guiada por el Espíritu Santo. Sabemos cuando es que Dios nos quiere evitar un naufragio en la vida. ¿Saben por qué? Porque estamos sintiendo los vientos contrarios. ¿Saben por qué? IFG. Estamos conscientes, sentimos los embates del viento contrario, pero preferimos luchar contra ese viento, estando conscientes de que el viento es mucho más fuerte que yo. Sí, vemos ahí un tornado, cómo se lleva una casa, el poder que tiene el tornado, el poder que tiene el huracán, el poder que tiene el ciclón, pero aún así nosotros los experimentamos igual, pero no le paramos bola. Bueno, si tú no le paras bola a los vientos contrarios, ni a la persona que sabe que los vientos están contrarios, pues entonces tendrás que naufragar en la vida. Te tocará. Después nos vemos a la orilla del mar y ver los residuos de todo lo que quedó. Sí, llegarás a la orilla, pero sin embarcación, sin matrimonio, con deudas, con problemas, situaciones emocionales, afectaciones en las relaciones personales, hijos pagando consecuencias. Nos vemos en la orilla. Cuando llegamos a la orilla, lo único que hay son restos de la embarcación, pudiendo haber evitado un naufragio en nuestras vidas. Número 2, no importa en la condición que te encuentres, evita todo el mal que puedas, aún aquellos que no conocen a Cristo. Pablo no solamente le importaba el Evangelio, Pablo también le importaba la vida de las personas. Pablo estaba evitando que todos ellos se ahogaran, incluyéndolo a él. Él sabía que el mar no era su final, porque Dios no le dijo vas a morir en el mar. Dios le dijo vas a testificar a Roma, y para llegar a Roma Pablo debía atravesar el mar. Él estaba consciente que Dios tenía todo bajo su control. Aun si ellos decidieran lo que decidieron y todo fuera contrario y naufragaran, él estaba consciente que Dios estaba bajo el control de todo eso. No había nada que se fuera a ir de su control. Pablo no solamente les predica el Evangelio, sino que también tiene un interés en que ellos salvaran sus vidas. No importa en la condición que tú te encuentres, evita todo el mal que tú puedas, aun aquellos que no conocen a Cristo. Pablo sabía que muchos de los prisioneros que estaban allí, que iban para Roma en calidad de preso, pero con otra sentencia, en esa condición Pablo estaba allí, al lado de personas que iban a ser sentenciadas a muerte. Y aún así el apóstol Pablo le está queriendo evitar, sabiendo que iban a morir en Roma, pero que murieran de esa forma trágica. Evitar el mal no quiere decir que nosotros no le digamos a los que pesa sobre ellos la condenación eterna, predicarles el Evangelio. Pablo no condicionó la predicación del Evangelio ni el cuidado de esas personas, de otros prisioneros, a lo que les esperaba a ellos en Roma. Pablo sabía que iban a morir, por lo tanto él estaba muy interesado en que estas personas no perecieran ahogados en el mar. Así hacen los hombres y los hijos de Dios en la vida. Muchas veces en la vida trataremos de evitar una situación que nos involucra, no teniendo autoridad para evitarla, y tenemos que enfrentarla. Tristemente el apóstol Pablo nos enseña esto. El apóstol Pablo trató de evitarlo, pero no lo pudo, y no le quedó otra alternativa que descansar y confiar en Dios. Así que nunca nos desanimemos por quererle evitar el naufragio en la vida a otras personas y ver
después que sufren las consecuencias. A veces como pastor sufro porque el pastor se preocupa por las ovejas y no quisiera que experimentaran lo que más o menos uno ha experimentado en otras personas y en otras familias y en otros matrimonios. Pero a veces tengo que decir, nos vemos en la orilla. No hay otra alternativa. ¿Vas a seguir? Nos vemos en la orilla. Allá te ayudaré a recoger lo que quedó del matrimonio, lo que quedó de tu negocio, lo que quedó de tu vida, lo que quedó de tus hijos. Sí nos pasa muchas veces, IFG. Pero hoy el Señor nos permite que aprendamos de Pablo, pero que también aprendamos del patrón del barco, que es el dueño, del piloto, que es el que va al volante, y del centurión. Para que cuando alguien nos diga, oye, detente, tú pienses, tú medites y te detengas. Pero que cuando veamos la brisa que es contraria a nosotros y las pruebas a nuestro lado lo testifican, son anuncios de parte del Señor, pruebas y persona, es suficiente para que nosotros digamos, stop. El gozo que tendremos si alguien quiere continuar es que veremos a Dios obrar para su gloria y testificaremos del Cristo que nos llamó. Padre, gracias por tu palabra.